Gracias, profesor Estribi, por acompañarnos esta tarde. Antes que nada, quisiéramos hablar un poco acerca de las características de un sistema tributario, porque quizás muchas personas escuchan regularmente sobre esto, recaudación de impuestos, de los tributos, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, gracias, Guillermo. Tendría que empezar por señalar que la postura del gobierno en este momento más ha sido lo contrario, es anunciar que no hay una intención de aumentar los impuestos, ¿no? Eh, y lo otro es, en efecto, situar el tema de manera conceptual eh, en cuanto a digamos, el impacto crítico y el rol que desempeña el sistema tributario de cualquier país en cualquier momento de la historia como un elemento fundamental de la coexistencia social y política y económica de una sociedad. Es a través precisamente del pago de los tributos que se establecen los elementos que son fundamentales para la existencia de una nación, que incluyen desde gastos en defensa, gastos en policía, eh, gastos en el desarrollo de la luminaria pública, de los parques, de las carreteras, entre otros elementos, de la salud pública, de la educación, de la sanidad pública, entre otros elementos, ¿no? Además del rol que pudiera en un momento dado desempeñar un sistema tributario como elemento de redistribución entre quienes más tienen y menos tienen. Eso como factor fundamental, ¿no? Y en ese sentido yo creo que vale la pena rescatar el concepto de lo que constituye el contrato social, que debe ser característica de toda sociedad civilizada, y es el hecho de la responsabilidad que tiene el Estado con los ciudadanos y viceversa. El Estado tiene la responsabilidad de recaudar y de utilizar de manera prudente, y responsable y transparente esos fondos y colocarlos al servicio de los objetivos que hemos señalado: desarrollo económico, equidad, reducción de la pobreza. Y por otra parte, el ciudadano también tiene la sagrada responsabilidad de cumplir con sus tributos, dependiendo, por supuesto, de su nivel de ingreso, etcétera, ¿no? Esto es importante porque en algún momento vamos a escuchar con excesiva frecuencia, yo me atrevería a decir, lo que a mí me parece que es un dilema que hay que resolver, y es el hecho de que la gente te dice, ah, no, si el gobierno o los gobiernos, o los cuales fueran, no me refiero a ninguno en particular, no utiliza de manera transparente mis impuestos, entonces yo no los pago. Y en ese sentido es que estoy señalando que hay que romper ese impasse como una especie de nudo gordiano, cortarlo por el medio, diciendo, mira, aquí las dos cosas deben ocurrir. Las dos cosas son fundamentales para que una sociedad pueda progresar. Que los gobiernos utilicen los fondos con responsabilidad y que los ciudadanos paguen de manera responsable los tributos. Inclusive, hay un profesor que en paz descanse, el profesor emérito de la Universidad de Harvard, Samuel Huntington, que decía, lo único bueno de los impuestos es que concita, genera una ciudadanía muy celosa, muy proactiva en cuanto a la utilización de sus recursos, ¿no? Entonces, hay necesidad pues de un nuevo paradigma, de un nuevo enfoque por ese lado. Por otro lado, hay también la necesidad de un poco de lo que yo llamaría una transformación cultural e ideológica de Panamá. Panamá ha fundamentado su crecimiento y su desarrollo en un concepto de un sistema tributario muy lleno de exoneraciones, muy llenos de huecos y que genera una gran desigualdad, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, a que no solamente que eso priva al Estado de recursos, sino que a su vez genera unos desquicios increíbles, ¿no? Porque hay un número importante de empresas grandes que simple y llanamente no pagan impuestos. Entonces, y no lo pagan no porque lo evaden, sino simple y llanamente porque lo eluden. Y tenemos que hacer la distinción específica. Elusión ocurre cuando tú no pagas impuestos porque la ley te permite no pagarlo porque estás exonerado, que es distinto a la evasión, que sí es un delito y una falta, por cuanto que el ciudadano o la empresa simple y llanamente está evitando pagar lo que debería propiedad pagar. Entonces, Panamá, irónicamente, ha tratado de promover un modelo que, si bien en un tiempo pudiera haber tenido algún grado de éxito, en la práctica en este momento queda muy claramente demostrado que no es el sistema ni el concepto más adecuado, más efectivo, más holístico para poder desarrollar un modelo que, por un lado, estimule la inversión directa extranjera, que estimule la actividad económica, pero que a la misma vez garantice un mínimo de plataforma tributaria para que los gobiernos puedan acometer las tareas que les corresponden a los gobiernos, ¿no? Entonces, un ejemplo, si me permites rápidamente, Magdiel. Panamá se precia de los atractivos, por ejemplo, de su posición geográfica.
favorecido por una cintura muy estrecha entre los dos mares, situado en el centro de dos hemisferios importantes, es digamos, el centro neurálgico del comercio y el trasiego de bienes y de pasajeros, pero a la misma vez, irónicamente, exoneramos a las empresas cuya actividad centralmente derivan o se asocian a la actividad logística. La mayoría de las empresas relacionadas a ese tema, irónicamente no pagan. Entonces, es curioso porque uno dice, bueno, si este es el mayor atractivo de Panamá, ¿por qué tendrías que fomentar el atractivo disminuyendo los impuestos a las actividades que están vinculadas y requieren y se potencian de esa gran ventaja? Gracias. ¿Y de dónde viene entonces esa práctica o esa idea? Porque si lo pone o la plantea de esta manera, uno se pone a pensar efectivamente, ¿cómo es que brindamos tantos incentivos a las empresas para que vengan a nuestro país y se establezcan con el claro, quizás esa premisa de que se va a generar empleo, o sea, y obviamente eso también es atractivo, no solamente para los gobiernos, sino también para las personas. Y es una manera también, yo diría, ¿no? De que los gobiernos puedan mantener más o menos contentos a cierto grupo de la población, a nada del hecho de que pues, el tema de los impuestos, sobre todo hablando específicamente del ITBMS, es un tema que prácticamente no se toca, no se toca, pero hay otras cosas que quizás sí se pudieran tocar, quizás con un poquito más de libertad, como lo que usted ha mencionado, el hecho de por qué no empezar a plantear algunos cambios en las reglas para aquellos que efectivamente nos van a necesitar, así como con el Canal de Panamá, hablando precisamente del Canal de Panamá. Si el Canal de Panamá en estos momentos que está o ya anunció un alza en los peajes, pues no le queda otra opción a las personas que decir, bueno, nos ajustamos a la demanda del mercado internacional o vamos a Mar de Plata, allá a Argentina, le damos a Cabo de Hornos la vuelta y nos gastamos más plata. Entonces, quizás se genera también ese paradigma, como usted mencionaba, y pues es parte también, creo yo, de una cultura económica sana y característica de los libres mercados. Bueno, como te decía, yo creo que Panamá es un país con ciertas peculiaridades y algunas son para bien y otras son para mal, ¿no? Quizás el hecho de que Panamá ha podido disfrutar por estos últimos años de una fuente importante de recaudación como lo es el canal, nos ha hecho sentir a los panameños que podemos prescindir de otras fuentes distintas de inversión. Uno, dos, quizás la existencia de esa flexibilidad que hubo en un tiempo en cuanto a que no había regulaciones ni estándares a nivel internacional que permitían que las empresas se establecieran en Panamá rápidamente con fines de elusión y de evasión fiscal en sus propios países. Quizás allí hallamos un nicho de mercado que nos funcionó por un tiempo. Es incuestionable el hecho de que pues, Panamá hoy día asombra a cualquiera visitante extranjero que llega y ve todos esos rascacielos y ese desarrollo, pero pareciera más un placebo. Ya no nos queda casi nada, pero en 30 segundos, hablarnos sobre todo del hecho de que si empezamos a entonces quizás a eliminar a ciertas exoneraciones, como usted lo mencionaba, y empezar quizás a revisar ese sistema tributario aplicando, no tienen que ser tampoco elevados, pero algunos impuestos, aquellas empresas, sobre todo las transnacionales que se han ubicado en Panamá, eso, ¿qué riesgo hay de que estas tomen su maleta y se vayan a Colombia o a Costa Rica? Es una buena pregunta y creo ahora me recuerdas que dejé sin respuesta una parte de la pregunta anterior y es que efectivamente parte de la crisis que está viviendo Panamá en términos fiscales, que adquiere la forma de un alto déficit y un nivel creciente de endeudamiento, eh, es parte, efectivamente, es consecuencia digamos, del desfase que hay entre las posibilidades de una recuperación económica y una recuperación tributaria. Si, aún en la eventualidad de que Panamá se dé una reactivación, y se va a dar porque ya se está pronosticando en el 21, que es básicamente un fenómeno de rebote, que es consecuencia de la severa crisis económica que se vivió en el 2020, que se va a ver sucedida por una fuerte recuperación. Lamentablemente los impuestos no se van a recuperar al mismo ritmo, ¿no? Y esta es parte del problema de un sistema tributario permeable. Entonces, sí, definitivamente que este es otro de los factores que nos debería obligar a repensar nuestro sistema en algún momento. Lo otro es que, Magdiel, yo creo que si en un momento dado las empresas internacionales buscaban como gran atractivo la posibilidad de establecerse en un país donde pagaban bajos impuestos, con el pasar del tiempo,
con la instauración de nuevos estándares en materia de tributaria por parte de la OECD, etcétera, medidas para evitar la evasión fiscal internacional, eh, aunado a la crisis que se vivió con el COVID, yo creo que queda demostrado que las empresas van a considerar como uno de los factores el impuesto, más no va a ser el único. Creo que hay otros que juegan un papel tan prominente, ¿no? Por ejemplo, la posición geográfica del país, las facilidades logísticas, el acceso a tecnología, la seguridad jurídica, las posibilidades de contar con una justicia que funcione de manera clara, transparente e imparcial, ¿no? Ahora ya en las postrimerías del COVID, también van a buscar un sistema de salud, un país que tenga un sistema de salud que tenga la habilidad de poder contener rápidamente y a un mínimo costo económico la posibilidad de una nueva propagación viral. Entonces, definitivamente que dentro de la matriz de decisiones y de criterios que adoptan las empresas multinacionales, sin duda los impuestos van a seguir siendo uno de los factores, pero no me atrevo ni siquiera a decir que va a ser ya el más importante. Muchísimas gracias, profesor Escribí, por acompañarnos esta tarde. Un Definitivamente, gusto, pues como un tema siempre. bastante importante que no puede pasar por alto, y menos en estos momentos si hablamos de recuperación económica, cómo el Estado le hace frente también a todas esas deudas que tiene con la situación que ha acarreado el COVID-19. Muchísimas gracias, Magdiel. Estamos a la orden. Hasta la próxima.